Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ciencias Virtuales nuevamente. El día de hoy vamos a continuar con la materia de álgebra con la clave 1120. Esto de la Facultad de Ingeniería de UNAM. El día de hoy vamos a ver lo que es el subtema 2.4, que es el último que compite para todo lo que sería la saga de los números reales como tal. Y entonces vamos a conjuntar con todo lo que hemos visto anteriormente, desde los naturales, los enteros, los racionales. Y aquí vamos a concretar otro conjunto que va a ser los irracionales con los racionales, que nos va a dar los números reales. Y bueno, se titula como el conjunto de los números reales, existencia de los números irracionales, algebraicos y trascendentes. Definición del conjunto de los números reales, representación de los números reales en la recta numérica, propiedades, adición, multiplicación y orden en los reales. Completitud de los reales. Definición y propiedades del valor absoluto, resolución de desigualdades e inecuaciones. De hecho, pues es un subtema aparentemente largo, pero en realidad es muy corto. Entonces vamos a ver rápidamente lo que compite aquí, que en este caso vamos a describir qué son los números irracionales. Pero antes de ello, bueno, en esta diapositiva vamos a escribirlo, pero antes vamos a describir cuáles serían los conjuntos de los números reales. Y bueno, estos pueden venir desde menos infinito, luego tenemos menos 21 entre 4, menos 4. Por ejemplo, ahora tenemos los irracionales, que uno de los tantos números irracionales que se encuentran en el uso de ingeniería, pues es el número pi, ¿ok? Cuyo valor tiene aproximadamente como 3.1415, etcétera, ¿no? Lo que tenemos es un racional, como aquí se observa en pantalla, 10 entre 3, que es periódico, ¿no? En este caso vamos a ver que los racionales y los irracionales, en donde vemos que los irracionales no son periódicos, es decir, no tienen un patrón en común como lo vimos en el anterior video, sino los invito a ver la lista de reproducción de álgebra donde se ve esa parte de los números racionales. Luego tenemos menos 3 y ahora otro irracional, que en este caso es el número Euler, ¿ok? Que ahorita vamos a mencionar cuánto vale, ¿ok? Y luego tenemos lo que sería menos 2 menos la raíz cuadrada de 2, ¿ok? Que eso también se considera como un irracional. Menos 1, un medio, 0 y todos sus contrarios, por así decirlo. Entonces, aquí tenemos también la parte positiva y infinito, ¿no? Y también con ello vamos a complementar todo esto con esta parte donde dice completitud de los reales. ¿Qué quiere decir esto? Es algo, muchas palabras que podemos describirlo. De hecho, es largo la descripción que se hace en la parte de la completitud de los números reales. Entonces, como tal, al último nos tiene que decir que si nos enfocamos en una parte, en este caso, entre 1 y raíz cuadrada de 2, y deseamos otros números dentro de ellos dos, se puede encontrar más números. Es decir, siempre habrá uno mayor con otro, el sucesor o el máximo, bueno, que le van a llamar la cota superior. ¿Ok? Lo vamos a estar escribiendo más adelante. Ahora la notación para el conjunto de los números irracionales, vamos a ver que es una Q mayúscula de doble trazo y una comilla. ¿Ok? Bueno, ustedes también lo pueden ver como una apóstrofe. ¿Ok? Luego tenemos lo que sería la notación para el conjunto de los números reales. Va a ser una R mayúscula de doble trazo. Entonces los números irracionales se van a estar clasificando como algebraicos y trascendentes. ¿Qué quiere decir los números irracionales algebraicos? Son aquellos que son solución de alguna ecuación algebraica con coeficientes enteros como la raíz cuadrada de 2. Y esto pues tiene que ver con principalmente con lo que sería la solución de una ecuación cuadrática, lo que ustedes lo conocen vulgarmente como la chicharronera, ¿ok? También tenemos lo que serían los números irracionales trascendentes. Son aquellos que no son solución de una ecuación algebraica. La mayoría de estos son demostrados geométricamente, ¿ok? O a partir de que existió un cierto comportamiento, por ejemplo, en lo que vamos a ver, el número Euler, que tiene mucha historia, o sea, cómo se fue definiendo ese valor a partir de otras disciplinas, como por ejemplo probabilidad de economía, ¿ok? Entonces tenemos, por ejemplo, cómo se definió geométricamente, o bueno, a partir de una explicación geométrica, cómo surgió el número pi. Tenemos ahí lo que sería la circunferencia. Recordemos que lo de alrededor es la circunferencia y lo de dentro es el círculo. Y nuestro diámetro, ¿ok?
de un punto a otro punto. Es decir, de extremo a extremo dentro de la circunferencia. Entonces lo denotamos con una D mayúscula y el perímetro de lo que sería la circunferencia. Bueno, el número pi se va a definir como el perímetro de la circunferencia entre el diámetro. Es decir, cuántas veces cabe el diámetro en el perímetro. ¿Ok? Y resulta que si ustedes lo pueden hacer, de hecho, con alguna forma didáctica, en encontrar cuántas veces cabe un diámetro en la circunferencia, y eso y aproximadamente a ustedes les va a dar como 3.14159265 y así sucesivamente, porque recordemos que es un número no periódico para este caso. Para los racionales sí existen los periódicos, ¿ok? Entonces también vemos que el número Euler se aproximó. Bueno, una vez les digo, esta significa aproximadamente o igual a este número. Igual sucede aquí. Euler, el número Euler es aproximadamente o igual al límite de n cuando tiende a infinito del argumento de lo que sería 1 más 1 entre n, todo eso elevado a la n, ¿ok? O bien también se puede ver como una sumatoria de lo que sea que el número Euler es aproximadamente o igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de 1 entre n factorial. ¿Ok? De tal forma que si ustedes lo realizan, uno por uno, es decir, sustituyen el primer valor para esta parte, el 1, bueno, comienza con el 0 más bien. 0 factorial es 1, entonces sería 1 entre 1, 1, y así van con el siguiente valor que sería 1, ahora sí, 1 factorial, 1, 1 entre 1 y sería 1, sería 1 más 1, 2, entonces sería 1 entre 3 factorial. Pues sabemos que el 3 factorial, de una vez aquí se lo escribo, bueno, creo que en otro video ya lo había explicado, pero una vez les digo por si lo requieren, yo lo voy a colocar en otro video, lo de n factorial, sobre todo en probabilidad, se utiliza muchísimo, pues quiere decir que el número que estemos ahí utilizando, pues depende, ¿no? Así, por ejemplo, puedo colocar 3 factorial, ¿ok? Entonces va a ser igual a 1 por 2 por 3. Ajá. ¿Y esto cuánto nos va a dar? Pues 6, ¿no? Si fuera 4, aquí el argumento, pues obviamente sería, aquí faltaría por 4 y entonces sería al último 6 por 4, 24, ¿ok? Para el caso de que n es igual a 4 y así sucesivamente. ¿Y el valor cuánto va a ser de Euler? Bueno, aproximadamente igual a 2.71828 y así sucesivamente, ¿ok? Que faltaron los puntos suspensivos, son 3 para indicar que va a tener más cantidades, ¿no? Bueno, más números. Ahora vamos a ver lo que sería cómo se demostró o se quiere demostrar que existen los números irracionales. Ya cada uno, o sea, lo que acabo de presentar, es decir, el número pi y el número Euler. Y bueno, ¿por qué digo estos dos números? Puede haber, por ejemplo, el número phi, que bueno, eso se demuestra en la parte de una existencia geométrica en particular, cuando se divide un rectángulo por mitades y mitades y mitades y mitades hasta que se genera como un tipo caracol. Ya no recuerdo bien el concepto, pero phi no lo utilizamos aquí. Bueno, para la mayoría de aplicaciones de ingeniería se utiliza más que todo, se utiliza en aplicaciones más gráficas, ¿ok? Donde un diseñador gráfico lo puede estar involucrando, pero solamente el concepto gráfico, pues. Pero los que se van a estar más utilizando es pi y Euler, ¿ok? Existencia de los números irracionales, y esto empezó desde nada más de una forma sencilla, la raíz cuadrada de 2, ¿ok? Para todo PQ que pertenece a los números enteros, P y Q son coprimos, es decir, el máximo común divisor es igual a 1. Recordemos que el máximo común divisor se abrevia de esta manera y el máximo común múltiplo, el mínimo común múltiplo se abrevia de esta manera. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que eran esos dos conceptos. Lo que sería el mínimo común múltiplo, por ejemplo, tenemos 12, tenemos 6 y tenemos, supongamos, 18, ¿no? Entonces yo hago mi como tipo tablita y lo vamos dividiendo. Entonces, en primer lugar debe estar el 1, siempre debe estar el 1. Entonces, otra vez se repite el 12, el 6 y el 18. O sea, se divide entre este número.
Ahora lo que sería entre el 12, 6 y 18, ¿qué seguiría? El 2. Entonces sería, en el siguiente sería 6, 3 y lo que sería 9. ¿Okay? Luego otra vez puedo dividir entre 2. Sí, puedo dividir entre 2. Bueno, aquí el común, más bien. Voy a borrarle por esta parte. Aquí podemos ver lo siguiente. Sería 3. Sería 6 entre 3, sería 2. 3 entre 3, 1. Y 9 entre 3 sería 3 veces, ¿no? Aquí. Tenemos que llegar hasta lo que sería 1, ¿ok? Entonces sería otra vez 2, que sería 1. Otra vez sigue 1. Y el último otra vez 3. Bueno, aquí me faltó 3. 1, 1, 1. Entonces, al multiplicar todo, 1 por 2, 2. 2 por 3, 6. 6 por 2, 12. 12 por 3, 12 por 3. Entonces, esto sería igual a 36. Es decir, que esto van a tener en común al 36 como el mínimo común múltiplo. ¿Ok? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con la parte... otra vez este ejercicio, lo voy a borrar esta parte para que ustedes puedan entender. Otra vez tenemos esos números, ¿no? El 12, el 6, el 18. Recordemos que estos son conceptos que ustedes ya saben. Entre uno siempre va a estar ahí colocado, ¿no? Entonces debe de ser aquellos números que puedan dividir simultáneamente a estos tres, ¿ok? Lo otro teníamos que llegar a 1, 1, 1, ¿ok? Aquí el 1 sí puede simultáneamente dividir a estos tres. Ahora seguiría el 2, ¿ok? Eso sí pueden de manera simultánea. Entonces sería 12 entre 2, 2. 6 que diga, perdón. 6 entre 2 a 3. Y luego lo que sería 18 entre 2, 9. Otro que es común sería el 3. 6 entre 3, 2. 1, 9 entre 3 a 3. Y ya no se puede más, porque ya no hay ningún común. ¿Ok? No hay un máximo en común divisor. Entonces sería 1 por 2, 2. 2 por 3, 6. Entonces sería el máximo común divisor, sería 6. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? P y Q son coprimos. Es decir, que el máximo común divisor sería 1. Es decir, llega a esta parte. Yo pongo aquí P y lo que sería Q. Pues bueno, el máximo pues sería 1 nada más. ¿Ok? 1 únicamente. Ya no más. Entonces, como tal, a eso se le llama cuando son coprimos. ¿Ok? Vamos a asumir que P y Q son coprimos. Entonces, la raíz cuadrada de 2 es igual a P entre Q. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es hacer el siguiente proceso. 2 es igual a P al cuadrado entre Q al cuadrado. ¿Ok? Como se observa aquí en pantalla. Y lo que sería esta parte que está en el denominador pasa acá multiplicando a 2. Sería 2 por Q al cuadrado es igual a P al cuadrado. El 2 es un factor que indica que cuyo valor al lado de él será igual a un par al multiplicarse. Es decir, cualquier número que yo coloque, incluso un impar, como por ejemplo, aquí puede quedar la duda, entonces lo voy a aclarar de una vez. 2 por ejemplo, 5, ¿no? Al cuadrado. Entonces primero hago lo que está elevado, que en este caso es 10, que diga 5, y lo voy a elevar, ¿no? Sería 25. 25 es impar o par. Pues sería impar, pero si lo multiplico 2 por 25, que nos va a dar 50 y eso nos da un número par, ¿no? Entonces eso ya nos garantiza que cualquier número va a ser par para P al cuadrado, ¿ok? Para que no haya ahí esa ambigüedad. Ahora vamos a tomar en cuenta por el otro lado. En este caso P es igual a 2K para todo K que pertenece a los enteros. Esto nos quiere garantizar que P sea un par. ¿Ok? Entonces 2 por Q al cuadrado es igual a 2K, todo eso al cuadrado. Lo vamos desarrollando y despejamos a Q al cuadrado, que sería igual a 2K al cuadrado. Y eso también hicimos el mismo ejemplo, ¿no? En el que obviamente vamos a ver que así podemos colocar un valor cualquiera que sea, o sea, par o impar, nos va a dar un par. ¿Ok? El valor de Q al cuadrado implica que sea un número par. Entonces, por lo tanto, P al cuadrado y Q al cuadrado no son coprimos, ya que ambos son pares y entonces si no es racional,
entonces es irracional. Entonces, bajo esta premisa que habíamos dicho, que son comprimos y que obviamente su máximo común divisor es igual a 1, y bajo esta expresión habíamos dicho que esto va a decir que es racional, ¿ok? Pero tal situación, o sea, en este caso nuestras premisas no se cumplieron, entonces tiene que ser lo contrario, ¿no? Entonces tiene que ser un irracional. Entonces así es como se declara que hay la existencia de los números irracionales. Y aquí también lo deja en la literatura como de esta manera. Tenemos un triángulo rectángulo que tiene la hipotenusa como x y sus catetos iguales a 1. Entonces, bajo el teorema de Pitágoras, tenemos que x al cuadrado es igual a 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, que eso nos da x al cuadrado igual a 2. Y obviamente vamos a despejar y nos da la raíz cuadrada de 2. Ahora, algo importante, ya habíamos visto lo que sería axioma, lo que sería teorema, corolario y lo que sería ahora lema. ¿Qué significa un lema? Es una proposición matemática o bien un teorema auxiliar para otro teorema con mayor complejidad. Entonces, por lo tanto, con todo esto se surge un lema que es lo siguiente: si a al cuadrado es un número par y a pertenece a los enteros, entonces a es un número par. Es lo que acabamos de realizar todo esto. Teorema: el número x tal que x al cuadrado igual a 2 no es un número racional, y aquí se vio, ¿no? Entonces, de tal forma que esto nos va a concretar la existencia de los números irracionales, tanto algebraicos como trascendentes. Sin embargo, ya habíamos dicho que esto es más que todo para los algebraicos. Bueno, no lo habíamos dicho que habían algebraicos y trascendentes, pero esto ya nos va a dar ayuda a lo que existe los números irracionales algebraicos y los trascendentes, como por ejemplo pi y Euler, pues es más que todo por alguna expresión geométrica o algo relacionado a otra disciplina. ¿Ok? Teoremas o propiedades de la adición y producto en los números reales. Tenemos para todo x, y y z que pertenecen a los números reales. Tenemos esto, se involucra al mismo tiempo tanto adición como producto. Entonces tenemos cerradura, aquí como se observa, asociatividad, conmutatividad, elemento idéntico, elementos inversos, ¿ok? Para las dos operaciones. Y lo que sería pues la distributividad, como se observa aquí en pantalla, que relaciona tanto a la adición y producto de forma simultánea. Teorema de los signos de la multiplicación y división para todo x, y que pertenecen a los reales. Entonces tenemos que todo multiplicado por 0 es igual a 0. O sea, el 0 multiplicado por un real nos va a dar igual a 0. Y aquí lo que habíamos conocido, ¿no? Menos por más, menos. Más por menos, menos. Y signos iguales como menos por menos da más, o más por más, más. ¿Ok? Definición de sustracción y cociente entre los números reales. Para todo x y y pertenecen a los números reales, entonces tenemos lo siguiente: sustracción y cociente, ¿ok? Esto es algo rebuscado, por así decirlo, porque ustedes ya lo conocen, solamente que aquí declaramos pues para los números reales. Entonces tenemos la sustracción y cociente siempre y cuando y sea diferente a 0. Orden de los números reales. Para todo x y que pertenecen a los números reales, entonces tenemos lo siguiente: x menor a y, x igual a y x mayor a y. La ley de la tricotomía en números naturales, enteros y racionales también se aplicará en los números reales. Entonces tenemos los teoremas del orden de los números reales. Para todo x, y, z que pertenecen a los números reales, tenemos lo siguiente: x menor a y, entonces tenemos que x más z menor a y más z. Quiere decir que si sumamos aquí a la izquierda y a la derecha de la inecuación, pues no va a pasar nada si sumamos, igual que restamos, ¿ok? No pasa absolutamente nada con el signo de lo que sería la desigualdad. Ahora tenemos la segunda. ¿Qué es lo que sucedió igual como los racionales, los enteros, ¿ok? De tal forma que aquí tenemos x menor a y z mayor a 0, es decir, z es un número positivo. Entonces, si multiplicamos tanto la izquierda por derecha de la inecuación, no va a pasar nada siempre y cuando z sea mayor a 0, es un valor positivo. Pero ¿qué va a pasar si z es menor a 0, es un número negativo? Pues obviamente va a cambiar este signo de la desigualdad. Entonces, por lo tanto, va a ser mayor, ¿ok? Va a cambiar de menor a mayor. Y aquí nos dice que x es menor a y menor a z, por lo tanto x es menor a z. Y aquí ya podemos resumir lo que sería pues todo el conjunto, ¿no? El conjunto de los números reales, que sería tanto los números racionales como los números irracionales, lo que define a los números reales. Y aquí tenemos la recta numérica que involucra a los números reales: infinito y menos infinito. Aquí tenemos nuestro 0, un medio, 1, raíz cuadrada de 2, 2, Euler,
10 entre 3, pi, 4 y así sucesivamente lo que ustedes deseen ir expandiéndose, ¿no? Y obviamente sus contrarios, sus valores negativos, ¿ok? Y esto también nos va a ayudar a lo que sería en la geometría analítica para hacer el producto cardinal, si no mal recuerdo qué es, en el que obviamente vamos a ver otra intersección y eso va a generar el plano. Y si colocamos uno más, nos genera ¿quién? El espacio, ¿ok? Y a esto ya lo podemos conformar como R, es decir, la recta numérica cuando obviamente se intersecta otro más, ¿ok? O sea, es decir, otro eje. Bueno, cuando se ve geométricamente se le llama eje. Bueno, aquí también se le llama eje, pero cuando hablamos de la geometría y todo lo relacionado, decimos que es un eje. Entonces, si hay una intersección, pues obviamente nos va a generar el plano, es decir, R2, ¿ok? No decimos al cuadrado, sino R2. O bien, si intersectamos uno más, sería R3 en el espacio. Ahora sí, vamos con algo complicado, por así decirlo, para definirlo. De hecho, es una definición muy también, no digo ambigua, sino muy extensa. Y que lo más importante es que entiendan que aunque ustedes vayan rascando por así, o sea, vamos a decirlo vulgarmente, rascando la recta numérica para encontrar un número más pequeño que quiera encontrar, nunca acabarán, jamás van a acabar, porque esto es lo que nos va a dar pie al teorema de la completud de los números reales. Y obviamente pues es demostración, ¿no? Que sabemos que aquí para los ingenieros no es tanto la demostración, es más para los matemáticos puros o para los físicos, ¿ok? Pero aquí vamos a ver esto importante para que ustedes entiendan que de hecho en las aplicaciones de ingeniería debemos de acotar cierta densidad de los números, ¿ok? Ya no podemos hacer más y más y más porque eso nos generaría más complicaciones. Bueno, ustedes ya lo van a ver en otras materias que se complica cuando queremos, por ejemplo, la aproximación, que se ve más que todo en métodos numéricos, la aproximación de alguna cantidad, ¿ok? Sea ese un subconjunto de los números reales, un elemento t que pertenece a los números reales, es una cota superior de ese si x es menor o igual a t para todo x que pertenece a los números reales. Sea ese un subconjunto de los reales, un elemento de m que pertenece a los reales, se llama elemento máximo de ese si x es menor o igual a m para todo x que pertenece a s y m pertenece a s. Lo que denotamos mediante el máximo de s es igual a m. Esto quiere decir que un elemento máximo de un conjunto S sí es una cota superior a S y además pertenece a S. A diferencia de las cotas superiores, el elemento máximo de un conjunto sí existe y es único. Eso es lo que vamos a ver la diferencia, ¿ok? En efecto, sea M y M', dos elementos máximos de S, como M pertenece a S y M' es máximo, entonces M menor o igual a M'. M' pertenece a S, M es máximo. Entonces, M' es menor o igual a M y M' es igual a M. ¿Ok? Y esto lo vamos a ver con mayor detalle con un ejemplo. Por ejemplo, aquí nos dice, para todo X que pertenece a S, tal que X es menor o igual a M y X al mismo tiempo pues pertenece a los números reales. Consideremos el conjunto que es en este caso S que tiene sus elementos como 1, 2 y 3. ¿Ok? Observemos que las cotas superiores podrían ser 3, 4, 5, entre otras. Todas estas son cotas superiores porque son mayores o iguales a todos los elementos del conjunto, pero no son necesariamente las más pequeñas de estas cotas, de esas cotas. Si ahora tomamos el conjunto S de tal forma que X pertenece a los reales, de tal forma que X es menor a 3, es decir, el conjunto de todos los números reales estrictamente menores que 3, el supremo de S es sub S igual a 3, aunque 3 no pertenece al conjunto ya que todos los números en S son menores que 3. A pesar de ello, 3 es la cota superior más pequeña, es decir, el supremo de este conjunto. Sea S un conjunto de los números reales, un elemento P que pertenece a los números reales. Esto ya va a generalizar, ¿ok? Lo anterior era una forma particular, entonces ahora lo vamos a generalizar. Un elemento P que pertenece a los números reales se llama supremo de S si X es menor o igual a P para todo X que pertenece a S y Q lo que sería pertenece a los reales y X menor o igual a Q para todo X que pertenece a S. Entonces P menor o igual a Q.
lo notamos mediante supremo de S igual a P. Esto quiere decir un elemento P es el supremo de un conjunto S si P es una cota superior de S y ningún número menor que P es una cota superior de S. La diferencia entre un elemento máximo y supremo radica en que el primero debe pertenecer al conjunto S y el segundo puede pertenecer o no. Entonces, por lo tanto, llegamos al teorema de la completud de los números reales. Todo subconjunto no vacío de reales que está acotado superiormente tiene un supremo que pertenece a real. Es decir, hay uno más superior a él. Aunque acotemos, siempre habrá uno mayor a él. Es decir, podemos decir 3 y 4. Pues hay alguien supremo al 3. ¿Quién sería 3.1? Podemos otra vez acotar 3.1 con 4. Y aún así hay otro más supremo. Decimos, bueno, ahora quiero acotarlo de 3.2 con 3.3. Pues el que le sigue de 3.2 mayor a él es 3.21. Y así sucesivamente. Es lo que nos quiere decir el teorema de completitud de los números reales. Al último, la completitud de los números reales nos indica que no hay huecos o números faltantes en cualquier espacio que deseamos buscar en la recta numérica. Es decir, entre más nos acerquemos a la densidad de los números reales, siempre habrá alguien superior al número que buscamos. ¿Ok? Y aquí se ve, ¿no? La primera recta que les había mostrado. Y podemos usar este espacio, ¿no? De lo que sea un medio y el 1. ¿Ok? Y habrá otros más superiores a un medio. Y así, si por ejemplo aquí me acoto en esta parte y quiero ver si es únicamente el superior, no. Hay otro superior a 9.16, 9 entre 16. ¿Ok? Y el número que resulta, si lo acotamos con el otro, va a haber otro más superior y así sucesivamente. Vamos a ver la definición de valor absoluto. Sea X un número real, el valor absoluto de X que representaremos con entre dos líneas paralelas, más bien dos segmentos paralelos en vertical y lo que sería su argumento en X, se define como, entonces el valor absoluto va a tomar dos valores, es decir, en este caso, X, si X es mayor o igual a 0 y menos X, si X menor a 0. ¿Ok? O sea, al último nos va a decir que va a tomar un valor positivo o un valor negativo. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, eso es lo que nos quiere decir el valor absoluto. Al último, de hecho, viene relacionado en que es una forma de medir distancias dentro de la recta numérica. Lo mismo va a pasar con la distancia entre dos puntos en el plano, igual la distancia entre dos puntos en el espacio. ¿Ok? O sea, solamente la distancia. O es un valor positivo, es 5 o es 0. O es 10 o es 0. ¿Ok? Dependiendo del caso. Por ejemplo, el valor absoluto de un medio es un medio, ya que un medio es mayor a 0. El valor absoluto de 0 es 0, ya que 0 es igual a 0. El valor absoluto de menos 7 es 7, ya que menos 7 es menor a 0. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, ahí está lo que nos resulta. El valor absoluto de X, que pertenece a los reales, sea un número real no negativo, es decir, o es positivo o es 0. Propiedades del valor absoluto para todo X, Y que pertenece a los números reales. Entonces, el valor absoluto es mayor o igual a 0. Además, el valor absoluto de X es igual a 0. Sí y solo si X es igual a 0. La multiplicación entre dos números reales y luego aplicarle el valor absoluto es igual que el valor absoluto de X multiplicado por el valor absoluto de Y. Y el tercero nos dice que la suma entre X más Y y luego hacerle su valor absoluto siempre nos va a arrojar que es menor o igual a lo que sería el valor absoluto de X más el valor absoluto de Y. Eso también que nos da la intuición. Lo de la distancia en línea recta. Si ustedes, bueno, ya se la han platicado, que siempre la línea recta siempre es la distancia más corta, ¿ok? Si por ejemplo ahí está nuestra línea recta, voy a colocarlo en otro color, lo otro, esta parte, ¿ok? Otra vez voy a extender más esa línea en rojo. Y obviamente, ¿esto qué quiere decir? Que X más Y, esto representa esto, ¿ok? Como lo voy a estar escribiendo. Esto es más que todo un concepto geométrico, ¿ok? Esto es lo que quiere decir. Siempre esto es menor o igual
al valor absoluto de x más el valor absoluto de y, ¿ok? Que esto va a ser más corto que hacer todo esto, ¿ok? Y esto lo van a estar utilizando muchísimo en cinemática dinámica, ¿ok? Para que ustedes no digan, ¿dónde se aplica? Pues ahí se va a aplicar inmediatamente. Propiedad del valor absoluto para una distancia entre el mismo valor. ¿Ok? Voy a borrar esto. Entonces vamos a decir lo que prosigue. Sea alfa un número real con alfa mayor o igual a 0. ¿Ok? Para todo x que pertenece a los números reales, se tiene que el valor absoluto debe ser menor o igual a alfa, sí y solo sí, menos alfa. Bueno, más bien, x es mayor o igual a menos alfa, pero es menor o igual a alfa, ¿ok? Es decir, entre dos números que son iguales, en este caso, por ejemplo, puede ser alfa igual a 1 y lo que sería aquí sería menos 1, pues esa distancia es lo que nos va a dar el valor absoluto. Es lo que había dicho que es el valor absoluto último es una forma de medir, ¿ok? Dentro de la recta numérica. Entonces aquí, para todos los conjuntos de x, tal que x pertenece a los números reales, y también tenemos que el valor absoluto de x es menor o igual a alfa. Por lo tanto, esta parte que estoy en esta parte blanca, pues es la distancia, ¿no? Entre estos dos puntos, en x y y. Si el valor absoluto de x menos y nos va a dar un valor positivo, es la distancia. O sea, simplemente es la forma más formal, por así decirlo, que el valor absoluto es una métrica. De hecho, tiene que ver o está relacionado mucho con temas matemáticos, con espacios métricos, así creo que le llaman. Entonces, como tal, este es un concepto que se puede desarrollar con mayor detalle para los matemáticos. Pero bueno, nosotros hasta aquí es nuestro alcance, ¿ok? Para el valor absoluto. Intervalos, notaciones, representaciones, ustedes ya lo han utilizado pues en la secundaria. Creo que desde ahí empiezan a usarlo. En este caso es el intervalos abiertos, cerrados, semiabierto por la derecha y semiabierto por la izquierda. Y la notación nos siente en paréntesis, en este caso A, B, lo que sería en corchetes, paréntesis, corchetes, en tal forma que en los corchetes significa que es cerrado y paréntesis significa que está abierto. Entonces sería A, B y lo que sea la combinación, ¿no? Entonces por eso nos dice semiabierto por la derecha, ¿ok? Esta es la derecha y esta es la izquierda, ¿ok? Entonces, la desigualdad, o sea, en términos más matemáticos, sería que x es mayor a pero es menor a b. Luego aquí tenemos que x es mayor o igual a a, o bueno, y es menor más bien, es menor a b o igual a b. Aquí tenemos que x es mayor a o igual, pero en esta ocasión es menor a b, ¿ok? Y aquí x es mayor a pero es menor o igual a b. Y su forma o su gráfica, su representación sería de esta forma. Es decir, vamos a colocar entre los números de interés, ¿ok? Como se ve aquí una línea en verde, A y B, ¿ok? Que estén de interés. Y tenemos lo que sería una circunferencia, en este caso en color negro, como yo lo coloqué en color negro aquí también. Y eso quiere decir que son abiertos. Pero ¿qué pasa si colocamos circunferencias? Así como se ve aquí en pantalla, quiere decir que son cerrados. Aquí sería cerrado y abierto. Cerrado, cerrado, abierto, abierto y lo que sería abierto, cerrado. ¿Ok? Y por último, con eso, pues es la parte final, lo que vamos a ver, resolución de desigualdades e inecuaciones. Inecuaciones y uso de la recta numérica. Para cada una de las siguientes desigualdades, determina el conjunto de valores de x que las satisfacen. Tenemos el inciso A, B y C. Vamos a ver la solución para A, donde nos dice que 2 menos x entre 3 es menor a 2 por x menos 2, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es como si vamos a tratarlo como si fuera una ecuación normal que hemos trabajado durante mucho tiempo. Entonces como tal, aquí vamos a ver que si multiplicamos por un positivo, tanto por la izquierda como derecha, no va a pasar nada. Lo que sería la desigualdad, el signo de desigualdad va a permanecer igual. Entonces sería aquí simplificar 3 entre 3 sería 1 y obviamente hay que multiplicar todo esto por 3. Entonces, por lo tanto, sería 2 menos x es igual a 2 por 3, 6. 6 por x menos 2. Luego sería aquí, obviamente, completar. 6 por x y 6 menos 2 sería menos 12. Y luego lo que sería aquí pasarlo a la izquierda. Entonces, por lo tanto, lo que hacemos... Bueno, aquí lo que hice fue al revés. Fue sumar tanto la izquierda como la derecha con x más x más x. Y por lo tanto tenemos lo que sería 7x menos 12 y es mayor a 2.
Por lo tanto, vamos a despejar a lo que sería x poco a poco hasta llegar a esta parte, que nos dice que x es mayor a 2, o bien x mayor a 2, como, bueno, aquí se ve de esta manera. Más bien, esto sería 2 menor a x o x mayor a 2. Es lo mismo. Por lo tanto, su representación en la recta numérica sería de esta manera. Colocamos la recta que va de esta forma, señalando que va hacia el infinito positivo, que estamos en los números reales. Nuestra circunferencia, donde vemos que es un intervalo abierto, porque aquí nos dice que son valores mayores, no iguales. Cuando sea mayor, igual, pues obviamente sería en esta parte 1 cerrado, ¿ok? Porque eso quiere decir que se considera también el número como tal, es decir, también se toma el 2, pero en esta ocasión no se toma. Y sería toda esta franja, o sea, en este caso un rectángulo con franjas, en diagonal, en color amarillo, quiere decir que son todos los valores que va a tomar. Todos los mayores a 2, es decir, 2.1, 2.01, 2.0000001, lo puede tomar, ¿ok? Puede tomar 3, 4, 5 y así sucesivamente. O pi incluso, ¿no? Entonces, de esta forma es la solución para lo que sería el inciso A. Luego el inciso B sucede lo mismo. Ustedes pueden pausar el video y todo lo que realicé hasta despejar. En este caso también es casi similar a lo anterior. ¿Ok? No hay tanto problema. Pero ahora sería con el 4. Va a tomar valores mayores a 4. Por ejemplo, si toma valores de... Vamos a colocar en esta parte para hacerlo más explícitamente. ¿Qué pasaría si tomara el 4? Vean lo que va a suceder. Por ejemplo, aquí 2 es mayor a, en este caso, 4 más 4 entre 4. Entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a otra vez repetir. 2 mayor a 8 entre 4. Y otra vez colocamos 2 mayor 8 entre 4 a 2. ¿Esto se cumple? Pues no, esto es una igualdad, ¿no? Porque sería 2 igual a 2. Y esto sí se cumpliría, pero esto no. Entonces, por lo tanto, no se cumple. ¿Qué pasaría si fuera uno menor? O sea, por ejemplo, 2 mayor a, por ejemplo, 1. 1 más 4 entre 1. 2 mayor a 5 entre 1. Y esto sería 2 mayor a 5. Pues no, ¿no? Porque esto tiene que ver muchísimo con el orden de los reales. Entonces, como tal, pues no se cumple. Entonces, esto se descarta. ¿Quién sí podría ser? Por ejemplo, 1 mayor a 4, pues ¿quién sería 5 inmediatamente, ¿no? 2 mayor a 5 más 4 entre 5. Entonces sería 2 mayor a 9 entre 5. ¿Ok? Y esto, al hacerlo en decimal, pues vamos a verlo. Es 5, más bien 9 entre 5. Y esto tocaría 1 sobre 4. Como es un 0, pero también un punto decimal. Y obviamente sería 8, ¿no? ¿Ok? De tal forma que esto, bueno, ya sería aquí 0, ¿no? Como residuo. Entonces, por lo tanto, 2 mayor a 1.8, pues sí, ¿no? Inmediatamente ustedes lo reconocen que sí. Entonces, mayor a esto. Entonces, por lo tanto, ahí ya es una forma de hacerlo más explícito. Ustedes ya, esta parte, pues ya no se deben de atorar tanto porque, pues, esto ya lo vieron al menos en la preparatoria. Ok, entonces no voy a estar repitiendo más cosas de esta parte, sino más con un nivel más superior, ¿no? Tenemos C, que es igual a 3x más 7 entre x menos 3 más 2 menor a 3. Solucionamos, pero aquí nos detenemos. ¿Por qué? Porque en esta parte del denominador tiene que ser diferente a 0, es decir, un valor puede ser mayor o menor a 0, ¿no? Pero no tiene que ser 0, tiene que ser mayor o menor a 0, entonces tenemos dos casos. Vamos a ver qué va a pasar con estos dos casos simultáneamente. ¿Ok? Aquí nos dice que x, para este caso, al despejarlo, nos dice que x es mayor a 3 y x menor a 3. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué va a pasar. Desarrollamos hasta aquí. Vemos que aquí a fuerzas tienen que ser mayores a 3. Pero ¿qué nos quiere decir aquí en esta parte? ¿Qué nos quiere decir esta parte? Que x es menor a menos 5. ¿Ok? Tiene que ser x menor a 5, pero eso ya no se completa porque quedaría como un vacío.
Entonces, como de tal forma que esta parte se descarta, pero esta parte sí se puede porque es x mayor a menos 5. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, nos quedaría la solución de esta manera. Que los valores que se va a tomar de x va a ser mayores a menos 5, pero menores a 3. ¿Ok? Y eso sí satisface, ¿no? Entonces pueden ustedes hacerlo como ejercicio en casa, por así decirlo, en el cual ustedes van a resolver, van a colocar unos valores, por ejemplo, entre menos 5 y 3 podría ser menos 4, menos 2, 0, etcétera, y van a comprobar, por ejemplo, con menos 5, con 3, y luego con menos 6 y con 4, y así, para que ustedes puedan ver para qué se utiliza esta parte. ¿Ok? Esto lo van a estar utilizando mucho en cálculo diferencial para lo que sería el dominio, el codominio del rango o imagen, ¿ok? O recorrido también son sinónimos, ¿no? Entre sí. Y bueno, hasta aquí completamos pues toda la saga de los números reales. Ya ustedes pueden proseguir con el siguiente tema, que serían los números complejos, que también son relativamente fáciles de entender y que van a estar utilizando para toda su instancia, ¿no? Y este tema es muy importante para álgebra lineal, sobre todo lo que fuimos describiendo de que es que pertenece, entonces, tal que, el conjunto, etcétera, porque lo van a estar utilizando en álgebra lineal para definir pues lo que serían los espacios vectoriales. Entonces, como tal, es muy importante, no lo pueden dejar a saco roto este tema, ¿ok? Y bueno, hasta aquí se termina el video. Solamente necesitamos que le den like, suscriban, compartan, comenten y sobre todo que le den clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que se suba algún video a ciencias virtuales se les pueda notificar al momento. Y si no, nos veremos en el próximo video. Que tengan un excelente día y semana. Hasta pronto.